Ay, me encanta, nos tiran, la producción nos tira cómo se pronuncia. Bueno, a ver, Fernando. Nosotros queremos hablar con Fernando. Le escuchás. podemos decir, Fer, hola, bienvenido, Fernando. Hola, Ah, no, dale, se prende, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Se llevan aprobado el semestre por pronunciar el apellido. Con eso eximen el resto de los contenidos. Muchas gracias, doctor, profesor. Qué cosa difícil. Más difícil es seguramente traducir todo esto que conoces en un lenguaje sencillo, pero también sabemos que te esforzás en ello y bueno, esta comunidad latinoamericana y caribeña te lo agradece, Fernando. Fer, un placer tenerte. A mí también me pasa, reniegan con mi apellido. Sí, así que te entiendo, sí, de verdad, no lo saben. Pero es muy difícil de escribir, no tan difícil. Pero es muy... más difícil el de él, no quiero está competir claro, con su apellido. pero padezco de tener que deletrearlo, por ejemplo. No peleen enfrente del invitado, te lo pido por favor. En fin. Chicos, compórtense. Por favor. Fer, un placer tenerte. Estamos hablando de la guerra de los chips, ¿sí? Recién lo estábamos traduciendo. Guerra de los chips, que no es en sí mismo, digamos, la discusión. Por supuesto que está la discusión en ese plano, pero que tiene que ver con, efectivamente, un momento del capitalismo, una nueva fase del capitalismo, ¿sí? Donde la inteligencia artificial, ¿no? Y toda la dinámica de autonomización general del capitalismo, ¿no? De la producción capitalista, ¿sí? Los vehículos autónomos, las fábricas, las líneas de producción con luces apagadas que se han hecho virales, ¿sí? Que todo eso depende efectivamente de la industria de los semiconductores. Primera pregunta, como primera aproximación. ¿Qué plantea esto? ¿Qué discusión está planteando la de los semiconductores? ¿Cuán lejos estamos, por ejemplo, los latinoamericanos del debate? ¿Cómo estás viendo la discusión entre, efectivamente, esta cuestión de la infraestructura económica y lo que uno después ve en términos de producción y de vida cotidiana? Lo que te diría es que esto debería activar las alarmas de quien aún no las tenga activadas ante la situación actual de desmantelamiento del sistema científico-tecnológico, ¿no? Es decir, lo que nos muestra este escenario que vos acabas de describir, me conecté escuchando los últimos minutos del debate previo entre ustedes, lo que nos muestra esto es que si alguien todavía pensaba que la discusión sobre ciencia y tecnología estaba, si querés, más relacionada con la cultura, con alguna cosa de lujo, o incluso con, digamos, con cierta curiosidad intelectual, con permítanme utilizar la palabra, mero conocimiento del mundo. Bueno, esto debería mostrarle que se está perdiendo gran parte de la película, ¿no? La verdad que se quedó con los primeros 5 minutos de la película solamente. La discusión sobre ciencia y tecnología es fundamental para el desarrollo, ¿no? Cuando Estados Unidos impone todas estas sanciones al acceso de tecnología, lo que está haciendo es queriendo impedir el desarrollo de los países, ¿no? En su momento fue China, pero claramente están utilizando como arma, hay una palabra para eso en inglés, no sé, en castellano no conozco una palabra, pero transformar en arma ciertas medidas, y bueno, lo están haciendo con tratar de impedir el acceso, digamos, para hablar claro, digámoslo con toda la letra, ¿no? A los chips. Si alguien no lo tiene presente, el chip es la parte central de una computadora y justamente, digamos, lo que nos muestra esto es la dependencia absoluta que tenemos ya creo que todos tenemos claro que sin energía no podemos desarrollarnos. La verdad es que hoy en día sin chips tampoco. Entonces, bueno, nuestro país se encuentra en una situación de mucha debilidad en ese sentido. Fernando, recién conversábamos con Lina Merino, también doctora y investigadora del CONICET, del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología,
sobre la posibilidad de combinar capacidades instaladas en nuestra región o de desarrollar un plan de potenciamiento de algunas de ellas. ¿Existiría en tal caso, si hubiera un proyecto con miras estratégicas en relación a la tecnología en nuestra región, la posibilidad de desarrollar estos elementos centrales? No sé si chips, pero al menos algunas de las dimensiones de lo que hoy se disputa en términos tecnológicos. O sea, déjame responderte de forma provocativa. No, pero hay que hacerlo igual. Voy a profundizar un poquitito más. No existe esa capacidad en el corto plazo, pero hay que trabajar igual, digamos. No podemos resignarnos a no tener esos grados de autonomía. Desarrollar capacidades en estos sectores estratégicos es una inversión que se mide en décadas. Me parece que acá no hay que ser cortoplacista. Me parece que es un error que la historia no nos va a perdonar si tenemos una planilla de cálculo que no muestra un retorno de inversión en 5 años y por eso dejamos de meternos en estas tecnologías, ¿no? Digo, es la misma discusión que en algún momento se tuvo con el litio. La Argentina la tiene fácil para producir baterías de litio, celdas de litio. No, fácil no, pero nos tenemos que meter, tenemos que hacer nuestras plantas piloto, tenemos que aprender y tenemos que ir dando cada vez más pasos hacia adelante. Lo mismo, yo, digamos, coincido con lo que vos decías, en el sentido que vos utilizaste la palabra regional. Yo, efectivamente, creo que esa es la clave, creo que por un montón de condiciones, tanto geográficas como geopolíticas, nuestra región debería plantearse algunos de estos desafíos muy, muy complejos, pero claves para el desarrollo de manera conjunta, y deberíamos emprender ya conjuntamente, en particular con Brasil, proyectos conjuntos. Nosotros teníamos la capacidad de algunos de los reactores que han sido parados de contribuir con algunas de las etapas necesarias para la producción de chips. Nosotros tenemos empresas argentinas que tienen profesionales, que tienen la capacidad de hacer el diseño de chip. Bueno, en eso tenemos que apalancarnos y tenemos que ir conjuntamente trabajando. Brasil anunció un programa muy ambicioso para justamente meterse en estos temas. Bueno, nosotros deberíamos estar ya contribuyendo con ellos. Escribiste un artículo, Fernando, obviamente porque sos un gran conocedor de la inteligencia artificial, te vamos a aprovechar. Un poco este debate que Cachi lo introducía, ¿no? A veces nos cuesta debatir lo que está detrás, pero la inteligencia artificial, ¿no?, lo han socializado al menos como debate, o nosotros consideramos que hay que darlo, ¿no? Por un lado en términos económicos, pero también en términos sociales, ¿no? Entonces, preguntarte en esta guerra y esta carrera por el control, ¿no?, y la supremacía en términos de tecnología estratégica, ¿qué mundo se viene? ¿Qué estamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué impacto tiene en la sociedad? ¿Y qué es lo que por lo menos tenemos que discutir en términos centrales, ¿no?, que no podemos dejar pasar en este sentido? Y a mí me preocupa particularmente dos cosas, digamos. Una es el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el empleo. Estamos en un momento donde eso no está del todo claro, y si bien todavía no se están viendo impactos masivos en cuanto a reemplazo, sí estamos viendo, por un lado, algunas cuestiones incipientes, y por otro lado, me parece que vale el comentario que hizo el reciente premio Nobel Acemoglu, donde él lo que señala es, bueno, a ver, ¿por qué el gran capital hace estas inversiones masivas en estas empresas que apuestan a la inteligencia artificial y que, si uno mira sus balances, están muy, muy lejos? No es que le falta un poquito, están realmente muy, muy lejos de algo parecido a poder compensar la inversión que están recibiendo, ¿no? Que, digamos,
¿A qué están jugando esos que invierten? Y la respuesta que se da a Acemoglu es que eso probablemente tenga que ver con digamos, el gran programa de deshacerse del ser humano con todos los problemas que eso le trae al capital para aportar trabajo, ¿no es cierto? Clarísimo. El ser humano se queja, el ser humano demanda condiciones dignas de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que esa perspectiva no hay que dejarla de lado y no hay que ser ingenuo, digamos, como decía antes, ¿no? O sea, todavía no estamos viendo esos grandes reemplazos de empleo por esta nueva camada de automatización, pero no podemos dejar de conocer las enormes capacidades que exhibe cualquiera que utilice estas herramientas libremente disponibles, puede verlo y, digamos, me parece que dadas las realmente muy desarrolladas capacidades que tiene, me cuesta pensar que esto sea una burbuja, digamos. Yo no señalo como indefectible un camino en el cual reemplacen masivamente el empleo, pero aún si hay una caída bursátil de estos grandes gigantes tecnológicos, me cuesta pensar que la tecnología vaya a desaparecer, porque la tecnología en sí tiene algo para mostrar, ¿no? A diferencia por ahí de, digamos, otras burbujas como podría haber sido la de el metaverso, donde la verdad es que no quedaba para nada claro, ¿no? Cuál era el valor que aportaba, qué era lo que supuestamente hacía, nadie lo entendía. Acá uno ve claramente que hay un producto que uno le pide tareas complejas y las realiza, ¿no? No nos vamos a meter en más detalle en eso. Y después, la otra cuestión que me parece central es, bueno, uno podría preguntársela, llamémosla el tema de la cadena de valor. Uno podría decir, bueno, Argentina podría tener una oportunidad en la cadena de valor y sería malo dejarla pasar, pero creo yo que eso es la mitad de la cuestión. Creo que la reconfiguración de ese escenario podría traer un nuevo nivel de dependencia. ¿A qué me refiero? Hoy en día, cada vez que una empresa argentina de software desarrolla un producto y lo vende, déjenme correrme de hoy en día y retrotraerme incluso antes del auge de la inteligencia artificial. Supongamos que estamos en el año 2021 o 2022, antes de fin de año. Ese producto exitoso de una empresa argentina, supongamos una aplicación para celular, cada vez que alguien lo utilizaba, el cómputo no se hace solamente en el celular, sino que esa aplicación del celular dialoga con servicios que están alojados en la nube. La nube es un nombre marketinero para referirse a grandes centros de cómputo. Esos grandes centros de cómputo, en general, están alojados en el extranjero y le pertenecen a estas grandes empresas tecnológicas. Entonces, digamos que si alguien le pagaba a una empresa argentina $1 por mes de suscripción a un producto, bueno, una parte de ese dólar rebotaba en servicios que a su vez esta empresa argentina le tenía que pagar a las multinacionales por cada vez que se utilizaba su aplicación. ¿Está bien? Si ahora avancemos en el tiempo, vengamos a donde estamos ahora y pensemos que a esta aplicación se le agregó alguna capacidad relacionada con inteligencia artificial, que incluso puede ser tan sencillo como que ahora le puede dar instrucciones hablándole, ¿no? La aplicación procesa la voz. Bueno, para traducir esa voz en un texto, probablemente esta empresa argentina utilice otros servicios de esas grandes empresas multinacionales. Entonces, de ese dólar que yo pagaba de suscripción, una parte más grande se vaya para afuera. Y entonces, de vuelta tenemos, o sea, la tecnología refuerza el problema de la balanza de pagos deficitaria que tiene la Argentina. Se habla de los entre 1.000 y 3.000 millones de dólares anuales que la industria del software ingresa a la Argentina, y ese es un dato muy alentador, pero en general no se menciona que hay una cifra similar que la Argentina paga también en dólares por propiedad intelectual, ¿no? Concretamente licencias de software y servicios en la nube.
Con lo cual, digamos, esto no es culpa de la industria del software, ¿no? Sería peor si la industria del software no exportara esos 1.000 a 3.000 millones, está claro, pero no es que en términos tecnológicos la Argentina sea superavitaria, ¿no? La verdad es que no, y entonces corremos el riesgo de, si no hacemos algo, no solo perdernos una oportunidad, sino agrandar ese déficit de balanza de pago con, por supuesto, las limitaciones en cuanto a a acrecentar nuestra dependencia tecnológica. Fer, Entonces, en bueno, ese sentido toda- y por supuesto siendo optimistas y pensando para el adelante con una vocación soberana de independencia económica del país, de autonomía tecnológica, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí? Porque enseguida me mirá, vino el nombre ARSAT a la cabeza, ¿sí? Pero ¿qué podríamos hacer nosotros rápidamente? Digo, tal cual está hoy, sí, a yo te pesar diría de mi que ley, el asunto entre universidades públicas, organismos de ciencia y tecnologías, el entramado privado industrial tecnológico argentino, ARSAT. ¿Qué podríamos rápidamente hacer para tratar, por ejemplo, de revertir eso? no, yo creo que rápidamente no. O sea, lo que Ujú, es urgente es no destruir a la gallina de los huevos de oro, que es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ujú. son las universidades públicas, ¿no? O sea, si no hubiese universidades públicas, no tendríamos la industria del software pujante que tenemos, más allá de lo que algunos subsidiados tecnológicos, perdón, empresarios tecnológicos digan, le deben su fortuna a la Sí, universidad pública que lo dotó de los profesionales que hacen que, si no, te estaría vendiendo medias en el subte, si no hubiese sí. universidad pública Extraordinario. para le hubiese permitido construir ese emporio tecnológico, digamos. Eso hay que decirlo con claridad. Y después, más pensando en el largo plazo, digamos, los países que no se han desarrollado gracias a ser beneficiarios del colonialismo, lo han hecho gracias a poder utilizar sus recursos naturales de manera estratégica. ¿Cuáles son los recursos naturales que nosotros tenemos en este caso? Yo coincido acá con lo que dice el gobierno. Efectivamente tenemos regiones del sur donde podríamos alojar data center, el frío baja los costos de calefacción, de refrigeración, que son enormes en estos data centers, y podríamos proveer energía barata, pero eso no debería ser, y ahí es donde difiero de la propuesta del gobierno, eso no debería ser de manera incondicional, al revés, debería ser de manera muy condicionada, de vuelta como hicieron todos los países para desarrollarse. Eso debería ser a cambio, por ejemplo, de ofrecerle a las empresas argentinas estos servicios que decíamos antes, de manera local, de manera tal de que cuando una empresa argentina venda una aplicación, pueda consumir estos servicios en la nube en Argentina y esos dólares no reboten, pedirles que cuando tiendan sus redes de conectividad para alcanzar esos nuevos centros de datos que construirían en el sur, bueno, lo utilicen para esa misma fibra refuerce la conectividad nacional, llegue a pueblos en los que no se llega, etcétera, ¿no? Me parece que ahí habría un camino productivo para nuestro país, pero bueno, la verdad es que eso es muy, no sé, creo que la palabra ficción no alcanza a describir la posibilidad de que este gobierno entreguista e ignorante, siquiera pueda llegar a formular estas ideas, ¿no? Claro. Sí, creo que, bueno, esto que nos trae Fernando es fundamental, digo, porque ellos obviamente refuerzan un relato de ser el cuarto polo de inteligencia artificial, obviamente solo un relato, como decís, ni siquiera es ficción, no sabemos ya cómo decirlo. Digo, este artículo y todo este análisis que nos traes aquí es fundamental, porque decir, el 80% decís vos de los profesionales de la informática se forman en universidades públicas, ¿no? Tenemos las condiciones para poner servidores y montar una infraestructura que nos dé mayor soberanía en términos tecnológicos, ¿no? Y de la información en una era que de eso dependemos. Me parece que es fundamental repetir y repetir, ¿no? Desde tu disciplina, sos un gran conocedor del tema y nosotros difundir, obviamente, bueno, cuál es la situación.
O sea, ahí hay algo para decir que es, efectivamente, en este momento, digamos, si uno seguía por las proyecciones actuales de vuelta, no hay que descartar la posibilidad de algún nivel de efecto burbuja que por ahí baje los parámetros, pero en base a la información de la que disponemos hoy en día, los centros de cómputo escasean, ¿no? O sea, hace falta instalar mucha más capacidad de cómputo, con mucho más acceso a energía. Bueno, déjenme decir algo medio obvio, pero claro que los reactores modulares son prometedores y eso era el CAREM, ¿no? Claro. O sea, ese es el proyecto que se paró y no la otra ficción que está basada en un desarrollo interesante también de INVAP, pero que está solo formulado a nivel de idea. O sea, hay que ser claros que los ignorantes a quien el pueblo ha investido de la primera magistratura utilizan el otro proyecto solo como una excusa, digamos, ¿no? Claro. O sea, realmente el famoso plan nuclear no existe, no hay nada detrás de eso, y de vuelta es solo una excusa para desmontar lo que sí existía y que nos daba grados de libertad y nos daba una ventaja competitiva importante en este contexto, ¿no? O sea, cuando se escriba la historia de esta época, habrá que facturarle a este gobierno haberle cercenado una de las posibilidades de desarrollo que tenía la Argentina, que era ser líder en reactores modulares. Exactamente. Corregime, Fer, si me equivoco, se robaron extrañamente los planos, ¿no?, de los CAREM en un ciberataque, ¿no? Ahí yo no me suscribo a esas teorías conspirativas. Creo que hay una explicación más sencilla, que es que tenemos una fuerte debilidad en todo el sector público, en los departamentos informáticos, producto de los bajos sueldos y la desinversión, Claro. ¿no? Ahí hay una paradoja, que es que criticamos al Estado bobo que tiene datos y no los aprovecha, criticamos al Estado cuando lo hackean, pero cuando el Estado quiere invertir en eso, que es contratar personal capacitado, ahí nos parece que es un gasto excesivo. Claro. Bueno, eso se llama hipocresía. Sí, tal Eso cual. se llama hipocresía. No podemos pagar. No se puede tener una cosa sin la otra. Exactamente. No se puede tener una cosa sin la otra. Exactamente. Ahí compartimos, Fer, ya para ir cerrando la entrevista, agradecerte porque la claridad de concepto es importante, ¿sí?, de concepto político. Vamos a compartir en la pantalla, ahí está el artículo que publicamos tuyo en Nodal, ¿sí?, en un suplemento especial sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Está publicado en Nodal. Por ahí vamos a hacer alguna cuestión en redes sociales también para que quede enganchado su lectura pronta también ahora y su relectura. Así que agradecerte, de verdad, por el trabajo y la claridad de concepto, que me parece importante, ¿no? Y pero muy cortito. Me parece importante, digo, en esto de reconocer no solo la dimensión estratégica del tema que abordás y el análisis que has compartido con nosotros también, digo, la importancia definitiva del sector del sistema científico-tecnológico argentino y ustedes los y las trabajadoras, investigadores allí, una mínima perspectiva de cómo continúa, digo, la lucha en defensa del CONICET y de todos los organismos y las áreas en relación al sistema científico-tecnológico. ¿Tenés alguna pincelada para despedirnos? Yo invitaría a quien esté comprometido con esa defensa a repasar la propuesta que está circulando de una consulta popular vinculante en base al artículo 40 de la Constitución para garantizar el financiamiento universitario. Esa es una propuesta que tuvo mucho empuje hace unos meses. La comunidad universitaria decidió ir por otro camino, pero me parece que ya sabemos, ¿no? Las vías parlamentarias están cooptadas por el desprecio a la democracia que tiene este gobierno, y si el Parlamento lo logra aprobar, nuevamente será vetado, mientras que el artículo 40 de la Constitución prevé una consulta popular que se aprueba por mayoría simple, que no es vetable, y que si el pueblo aprueba aquella ley que se somete a consulta, entra en vigencia de manera inmediata de forma no vetable.
el pueblo argentino valora la ciencia y valora la universidad. No hay que tenerle miedo a someter esto a la discusión de las urnas. Creo que es la manera de salir por arriba, ¿no? De salir con más democracia. Cuando el gobierno lo que propone es menos democracia y menos ciencia, nosotros decir más ciencia, más educación y más democracia. Clarísimo, suscribimos a la idea, lo hemos hablado en más de una oportunidad en esos términos. En otra agenda de temas valoramos acá siempre positivamente, por ejemplo, la elección popular del Poder Judicial que celebró hace poquito México, algo que también respaldó y convalidó en su opinión Cristina Fernández de Kirchner. Así que me parece que es interesante como salida, ¿no? Como estrategia política para todas las áreas. Así que muy, muy interesante esa propuesta. Así que gracias por esa idea también. Gracias, Fernando, por tu análisis, por tu tiempo. Seguramente te vamos a estar llamando para que nos sigas contando estos temas que tienen que ser parte del debate público en nuestra región, indudablemente. Gracias a ustedes por el tiempo, por hacerme pensar en estos temas interesantes y por la difusión del artículo. Muchas gracias. Por favor. Al contrario, gran herramienta. Pasó por aquí Fernando Yapacni.